No, porque me están relajando para hacerme un behind the scene como el otro día. Yo lo sé. Yo te cogí la seña. Continúa. Ok, dime. Ya. Señores, sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Magazine Jurídico, el podcast. Agradecemos su sintonía, su colaboración como cada semana y saludo a mi querido Jorge Mancebo. Mi estimada Claudia Castaños, ¿cómo te sientes? Te ves súper intelectual. Como debe ser. Todo combinado con la cabina. Claro, tú sabes la teoría del BAN, bulto y antimovimiento. O sea, la camisa con rayas azules, la computadora, el estudio, los lentes. Claro. Está todo súper match. I'm blue, exacto, I'm blue. Señores, muchas gracias por, de nuevo, encontrarse con Magazine Jurídico, el podcast, porque es la evolución de Magazine Jurídico Radio. Como siempre estamos súper contentos. La idea es poder llevar en cada episodio, entregar informaciones que sean relevantes, pero sobre todo del momento. Y hay un tema que está ardiendo, que está saliendo, ocupando primeras planas en los periódicos hoy en día, y es justamente ese tema que le traemos, pero sobre todo vamos, como ustedes están acostumbrados, a llevárselo de una manera que se entienda, de una manera con los aspectos técnicos de por medio, pero en un lenguaje llano que la gente en su carro, en su Spotify, en su casa, en su oficina, pueda escucharlo y pueda compartirlo. Pueda compartir soluciones reales toda la semana lo digo mal. Sí, soluciones legales a problemas reales. Sí. Ese es el concepto de este programa. Señores, hoy tenemos de verdad una tribuna muy importante. Vamos a hablar de derecho laboral a propósito de un borrador de resolución que puso a circular la pasada semana el Ministerio de Trabajo para regular el trabajo del servicio doméstico en República Dominicana. Nos acompañan dos queridos colegas y sobre todo amigos de este programa desde Magazine Jurídico Radio. Nos acompaña el licenciado Javier Suárez y el licenciado David Selena. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Para mí un placer rememorar todos estos años que tuvimos juntos en la radio. Y creo que hemos... evolucionado para bien. Exacto, no quería decir envejecidos, no, pero sí, hemos evolucionado. Te ves maduro, Javier. ¿Cómo así? Intelectual. Más maduro. La vida que me ha dado lecciones que hemos tenido que ir aprendiendo. Señores, y hablando de la vida, los titulares de República Dominicana, como dijo Jorge, desde la semana pasada han tenido el tema que vamos a tratar hoy como un gran tópico, con posiciones encontradas, con personas que opinan incluso sin saber de lo que se le está hablando. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para quienes nos sintonizan y tal vez no entiendan la dimensión de lo que estamos comentando. Recuerden que los empleados del servicio doméstico tienen un acápite especial en el Código de Trabajo para su tratamiento. Y el Ministerio de Trabajo, en este borrador de resolución, quiero leerlo textualmente para que entiendan de qué mano de obra estamos hablando. Y se entiende como trabajo doméstico aquel realizado en un hogar, en labores de cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de sitio de residencia o habitación particular sin lucro o negocio para el empleador o sus parientes. Es ese personal de servicio doméstico que usted tiene en la casa, sea con dormida o no, sea el chofer, el jardinero, la niñera, la cocinera, la persona que plancha, ese personal de servicio doméstico que usted tiene en su residencia y que no se trata de un empleado del condominio. Vamos a poner ese asterisco ahí. Quisimos conversar en el día de hoy con Javier y con David, precisamente porque son abogados laboralistas y porque tienen posiciones particulares en relación a esta resolución. Javier, vamos a darte el turno de la preferencia al primero, porque por tu antigüedad en el programa. Javier, tu opinión sobre esta resolución en el lenguaje del Magazine Jurídico que la gente nos entiende. Bueno, mi opinión básicamente es que yo entiendo que es una resolución que viene a, vamos a decir, a abrir una discusión que era necesaria desde hace mucho tiempo. Voy a hacer un paréntesis ahí. Es bueno que tú le expliques a nuestro público el por qué es obligatorio que el Ministerio de Trabajo
como representante de esa materia en República Dominicana, se refiera a los trabajadores domésticos, que estamos obligados a eso. Sí, ahí va a continuar hablando de que, vamos a decir, hace 7 años nosotros ratificamos el convenio 189 de la OIT. Y el convenio manda a ciertas cuestiones que tienen que ser discutidas con las organizaciones más representativas, tanto de trabajadores como de empleadores. Yo entiendo que el Ministerio de Trabajo lo hizo bien al sacar este borrador de resolución, porque las reacciones que se han tenido han sido de parte y parte muy, muy variadas, muy completas. Ha habido muchos puntos que se han puesto sobre la sí, ha habido también opiniones cerradas, a pareceres de otros. O sea, ha habido mucho, vamos a decir, mucha gente encontrada, y esto que salió desde el martes de la semana pasada, esto ha sido una vorágine. Tú misma sabes que hasta en Twitter esto ha sido una cuestión, vamos a decir, el día a día de la discusión. El tema de moda. Sí, el tema de moda. Twitter, pero me preocupa que su análisis sea solamente de simples titulares y no un análisis a profundidad. Sí, no es un análisis a profundidad, porque lo que estamos viendo es el aspecto más social que otra cosa. No estamos viendo el aspecto regulatorio. Vuelvo y te repito, nosotros ratificamos el convenio 189 hace 7 años, en el 2015. Entonces, entiendo que debió de haberse hecho esta conversación hace muchísimo más tiempo. O sea, era una conversación que estaba dejada a un lado, y debemos de abocarnos como sociedad a verla en su conjunto y tratar de regular esto de la mejor forma. Y sobre todo decirle a la población que eso es un borrador, eso no es piedra todavía. O sea, eso no es una ley, eso no es una resolución, eso no es nada todavía. Eso es un borrador que se está discutiendo. Entonces, el temor que ha generalizado, yo lo veo hasta cierto punto infundado. Y es bueno que se generalice ese miedo. ¿Por qué? Porque ahí es que se va a ver cómo se va a recortar esa resolución, cómo se va a hacer que el Ministerio de Trabajo al final acabe con un producto bueno para la sociedad en su conjunto, porque ambas partes tienen derecho, no solamente la trabajadora doméstica. Ahora bien, la trabajadora doméstica sí han tenido durante mucho tiempo un estado de sombra, vamos a decirlo así, en cuanto a sus derechos. Eso sí debemos de abocarnos a verlo. David, y tú viéndolo desde el punto de vista del abogado laboralista en ejercicio, normalmente mirándolo en defensa de los derechos del empleador, ¿qué tú opinas? Mira, el problema es, hay mucho problema de forma en cuanto a esto, porque tal y como dijo Javier, este convenio se ratificó hace 7 años, inclusive en el mismo convenio dice que deberá adecuarse la ley del país a los fines de ratificar este convenio, a los fines de que se ejerza. Entonces, eso no se ha hecho. ¿El código laboral se ha básicamente modificado? No. Entonces, esto, desde el punto de vista procedimental, si no se discute bien, y voy a hacer la aclaración, o sea, yo estoy de acuerdo de que las domésticas tengan sus derechos, sin embargo, no se puede hacer a la ligera, porque eso va a acarrear una serie de problemas procedimentales que al final va a traer consecuencias negativas, y quizá va a backfire, como le dicen en inglés, ese tipo de resolución si no se discute bien. O sea, tú entiendes, porque estamos hablando de que, según lo que se ha podido leer, asimilan al dueño de la casa como si fuera una empresa, y no es así, ¿entiendes? Entonces hay que tomar eso con pinzas, porque si real efectivamente las domésticas tienen derecho, también los dueños de casa pueden entrar, vamos a decir, en algo que lo asimilen a lo que es una empresa, y no es así. Jorge Mancebo. Mira, yo participo en varios grupos empresariales, y cuando salió esto hace una semana estaban esos grupos de WhatsApp ardiendo. Entonces yo, digamos que voy a plantear la preocupación de la gente de la clase media que está preocupada por sus ingresos. Entonces, gente que no es abogada, que es la mayoría que nos está escuchando en este momento. Preocupaciones. Se habla de la elaboración de un contrato laboral. Ya eso es una preocupación. Se habla de unos horarios laborales también. Y se habla de otros elementos que norman la relación entre el empleado y el empleador. Esa preocupación que tienen, uno de los puntos más importantes es el encarecimiento de los servicios.
que va a suponer esto. Entonces, Javier, yo te pregunto, ¿tiene razón la gente para estar preocupada con respecto a esos puntos que yo acabo de mencionar? Yo te diría en principio que sí, es una preocupación válida. Estamos tocando la hebra de la sociedad en su conjunto general, porque estamos tocando un estado, vamos a decir, que hemos tenido durante mucho tiempo. Todos los que estamos aquí crecimos con una muchacha en nuestra casa, por decirlo así. Yo recuerdo con mucho cariño la de mi casa, doña Zaida, y hay un vínculo. Todos debemos estar preocupados. ¿Por qué? Porque al final son obligaciones, derechos y deberes que van a nacer. Algunos dirán que legalmente, otros dirán que no, pero van a nacer y van a estar ahí. Y sí es una preocupación válida. Ahora bien, eso no quita que la situación actual, hay cierta preocupación, y David lo mencionaba, procedimentales, que al final, por ejemplo, el decir que en una casa van a embargar, eso ahora mismo está. Sí. O sea, la situación, nosotros, David lo sabe porque este tema lo hemos discutido hace muchísimo tiempo, con nosotros como grupo de abogados laboralistas. Y nosotros hemos visto sentencias donde han condenado a casa de familia utilizando el convenio 189. Antes de toda esta discusión. Sí, Javier, pero tú sabes que se va a generar. Tú hiciste un hilo de tweets muy interesantes en Twitter, como otros abogados, expertos en la materia y no expertos en la materia también. Pero está bien. Sí. Tú hiciste un hilo a donde tú ponías ese punto especificando que de por sí ya eso es un riesgo. Sí, sí, claro. Incluso hay gente que se ha referido a, lo tenemos que decir responsablemente, a grupos de abogados que se dedican a ejercer el derecho laboral de una manera a veces temeraria. Entonces, o generalmente, para ayudarte. Entonces, tú sabes muy bien que eso puede desencadenar, si no se regula de manera adecuada, a donde haya, como vemos en las construcciones, en empresas grandes, que hay un abogado laboralista afuera llenando su cuota liti, y tú vas a ver un personal en fila llenando, porque eso es un riesgo que tú puedes decir que puede ocurrir en una casa de familia, pero realmente en este momento eso no es una realidad, porque de alguna manera u otra está controlado. Ahora bien, hablar de jornada, de horario de trabajo, me parece que eso es algo justo y hay que llevarlo a la dimensión de una casa de familia. Así es. No podemos hacer la misma comparación de si estuviéramos en una oficina. Eso es lo primero. Puntos significativamente preocupantes: lo del preaviso, lo de la seguridad social también me parece sumamente interesante y necesario, porque esa mano de obra necesita asegurar una pensión y necesita tener un seguro de salud. Eso es de alguna manera u otra, eso es uno de los puntos que hay que rescatar de cualquier decisión que se tome en relación a eso. Ahora bien, lo del contrato, lo del el riesgo para los hogares y el riesgo de que esto se convierta entonces en una mano de obra que ya tú tendrías que subcontratarla para poderla tener en su hogar y cuidarte. Son de los puntos que entiendo necesario evaluar, porque tenemos que ser conscientes en República Dominicana que eso se va a aplicar. No es en un país Noruega, no estamos de primera de generación, ni mucho menos. El servicio doméstico en República Dominicana, lo primero es que es lícito, no es que no está regulado, es que su regulación es sumamente limitada y hay que actualizarla, porque sabemos muy bien que se cometen muchísimos abusos. Ahora bien, tenemos un personal que cohabita en el mismo escenario donde las personas viven. Llega un momento incluso a donde tú no sabes si esa persona incluso es familia tuya, y así es el trato en muchos hogares, en otros no, en otros le contabilizan hasta el agua que se toman. Así es. Entonces el trato es un personal que está en constante riesgo también, porque muchos hogares son escenarios de situaciones violentas para las personas que viven ahí, incluyendo el personal doméstico. Claro, y todo eso hay que analizarlo en su justa dimensión. Entonces, otro punto que quería traer al podcast: ¿por qué, Javier, no aprovechar las jornadas de consulta para la modificación del Código de Trabajo y llevar este tema ahí como otros puntos sumamente importantes de los empleados regulares que se están trabajando? Porque la palabra es sí, sorprendernos con este borrador. No sé qué pasó, pero creo que en la modificación del código, creo que también se va a hablar del trabajo doméstico.
Pero eso es un proceso aparte que va a durar su tiempo, y en lo que eso llega, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el país tiene quejas por la no aplicación del convenio 189 en la OIT. No una ni dos, varias, de varias organizaciones sindicales. Entonces es una cuestión que también nos pone, vamos a decir, en una situación ante la OIT un poco delicada, por decirlo de alguna manera. Pero diría yo que esa discusión también se va a dar en ese lugar, en esa mesa técnica. En ese escenario. Exacto, en el Consejo Consultivo de Trabajo, que están abocados y están trabajando ahora mismo en la modificación del Código de Trabajo. Esa discusión también se va a dar ahí. Pero es bueno incluso, Claudia, y entiendo yo, que esa discusión también se dé previamente con la sociedad completa, para que la legitimidad de ese diálogo social no quede solo en el tripartismo, léase trabajadores, empleadores y el Ministerio de Trabajo, sino que abarque la sociedad completa, porque ahí es que va a estar la mejor discusión y de dónde va a salir el mejor producto. Esa preocupación tuya, por ejemplo, del preaviso, esa preocupación tuya de que vamos a hacer un contrato, la preocupación muy clara que también la gente tiene que tener en cuenta, que no es que se está diciendo que van a tener seguridad social. Esa discusión se está mandando al Consejo Nacional de Seguridad Social. La resolución lo dice así mismo. La cuestión del horario habla bien claro luego de turnos en la casa. Entonces todo eso tiene que regularse y todo eso tiene que verse. Pero creo que el ejercicio que estamos haciendo como sociedad, un tema en República Dominicana, durar 2 semanas en la palestra. No, y falta. Sí, Falta. es probable que David, ¿qué tú comentas de lo que plantea Javier? Mira, el problema es que esto no, va a afectar, o sea, cualquier decisión que se tome en cuanto a esto va a afectar de una manera tan profunda, porque, tal y como tú dijiste al principio, la mayoría de las, vamos a decir, de clase media y clase media baja tienen una persona de servicio que los ayuda en la casa, pero también esa persona de servicio, para poder hacer su trabajo, dejan a otra persona de servicio que le cuide a sus niños, que le haga los oficios para poder básicamente ejercer su función. Entonces, mira la cadena que hay de como personas, por ejemplo, dueños de casa, tienen muchachas, pero esas muchachas también tienen muchachas que le cuidan a sus hijos, le hacen sus oficios. Entonces, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, yo estoy de acuerdo de que tengan una seguridad social y que disfruten de los beneficios de la misma, pero ¿cómo se pretende, vamos a decir, hacer eso? ¿Quién va a ser el agente que le va a retener eso? Por ejemplo, el dueño de casa va a tener que pagar, tal y como dice la seguridad social, un extra, un 7 y pico % del salario que le paga a 17% entre todos. Exacto, un 17% entre todos. O sea, no sé si tú estás viendo, eso se va a encarecer de una manera que tú vas a decir, óyeme, a mí, si tengo que pagar un salario mínimo a una persona que trabaje las 44 horas semanales y el salario mínimo oscila entre 12 y 15 mil pesos dependiendo, entonces se le va a encarecer todo. Lo que va a pasar es que mucha gente lo que va a hacer, no, pues yo no voy a usar ese servicio doméstico, entonces ya ahí se está perdiendo una plaza de trabajo. Y esa persona que tenía en su casa no va a poder pagar a la persona que tiene cuidando a sus hijos o haciendo el oficio. Entonces, básicamente hay que buscar una manera de que, tanto en el tema de la seguridad social, haya una manera de facilitarle al dueño de casa o a la persona que esté usando un servicio doméstico de ver cómo puede aportar ahí o no, que no aporte extra, porque, vuelvo y te repito, se va a encarecer. Quiero también que le expliques al público de Magazine Jurídico tu concepto sobre los hogares que no son generadores de recursos. En derecho laboral se maneja este concepto porque las empresas, los comercios generan recursos, los hogares no. Y hay una sentencia también que no quiero que se confunda de la Suprema Corte de Justicia, donde se establece que el trabajo doméstico es generador de recursos. En eso yo no tengo... Creo que del Tribunal Constitucional también sacaron una... En eso yo no tengo duda, pero no quiero que nuestro público se vaya a confundir, porque los hogares no son generadores de riqueza. No, claro que no. O sea, toda la persona que tiene un hogar no genera riqueza, porque básicamente todas las personas que están ahí, eso no es una empresa, como la empresa que todos los años reportan al fisco tanto y dicen, no, tuvimos una ganancia de tanto, eso se reparte
al final un 10% entre los empleados que trabajan ahí. Las personas no, eso es básicamente un hogar en el cual no se genera nada de riqueza. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso de que se va a aplicar también que hay que darle bonificaciones a final de año, aparte de su regalía, ¿entiende? O sea, hay que tomar muchas aristas para realizar, vamos a decir, estas modificaciones, porque vuelvo y repito, y vuelvo e insisto, me parece bien que se traiga a la palestra, pero me encontré un poco suspicaz que lo trajeran ahora hacia el ministerio de la nada y a causar este revuelo, algo que va literalmente cambiar cómo se maneja nuestra sociedad en ese sentido. Sí, porque es un tema cultural también, Jorge Mancebo. Claro. No, eso justamente te iba a preguntar si porque hay gente que se está quejando de, ¿tú sabes cuál es el jamón del sándwich en la sociedad? Ajá. La clase media. Claro. Ese es el jamón del sándwich. Tú sabes que Jorge no puede dejar de hacer Claro. su chiste. Entonces, claro. No, la clase media básicamente es la clase que inclusive a través de la historia hay que ha creado los cambios. O sea, la Revolución Francesa fue con la burguesía, la clase media es la que generalmente paga todo tipo de impuestos, porque los pobres obviamente porque no tienen y los ricos buscan la manera de tratar de no pagarlo. Entonces, cuando tú tomas vamos a decir, una decisión así, la que va a salir más afectada es la clase media, que es la que tiene que salir a la calle a trabajar y va a pagar, claro, si los platos rotos. Claro, la pregunta que te iba a hacer era, y creo que ya lo avanzaste un poco, es, ¿este era el momento adecuado partiendo de que estamos hablando de inflación, estamos hablando de una crisis económica internacional, ni hablar del tema de Ucrania, el tema del turismo, cómo ha bajado ahora? Vi que están ahora haciendo unos acuerdos con Canadá para traer turistas de Canadá, porque eso nos impacta directamente. Entonces, el ingreso promedio está bajando. ¿Por qué en este momento se está hablando de encarecer los servicios de la clase media? ¿Sería este el momento adecuado o se puede esperar retomar esa iniciativa más adelante? Mira, sinceridad, David de Saleña dice que este no sería el mejor momento para tú básicamente tratar eso. Que se debe básicamente tomar en cuenta, sí. Eso se debe regular y eso tenemos que buscar una salida a este impasse. Pero ahora mismo, tal y como tú dijiste, tenemos tanto frente abierto que el gobierno está subsidiando para que la gasolina no suba, porque automáticamente la gasolina sube, todo sube. Entonces, lo que nosotros devengábamos hace 1 o 2 años ya no es lo mismo que devengamos ahora. Entonces, tú meternos básicamente, vamos a decir, un impuesto extra por este tipo de cosas, la pone difícil. ¿Ustedes creen que provoque, perdóname Javier, que para que enlaces con el comentario de David, ¿crees que esto provocaría despidos? No. En mi mente no lo va a provocar. Ahora, yo lo que quiero que ustedes entiendan algo, señores. El convenio número 1 de la OIT, por ponerle un ejemplo de algo fundamental, habla sobre las horas de trabajo, la jornada de trabajo. Una de las primeras conquistas fueron las 8 horas de jornada de trabajo. El convenio número 1 de la OIT, eso es de lo que hablo. Han pasado más de 100 años de eso. Y todavía hoy en día, las domésticas trabajan más de 8 horas. La pregunta mía, que yo le pongo a ustedes 3, porque me quedé tranquilo escuchándolo, todos. ¿Los derechos fundamentales tienen tiempo? No. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen momentos? Debemos de seguir cercenando esos derechos fundamentales, a no tener un salario justo, a no tener una jornada normal. No, Javier, pero eso no, Sí. yo entiendo que eso no entra en cuestionamiento. Claro que entra en cuestionamiento, Eso no es porque estamos aquí que viendo. tú vienes de frente y me da como un camión con los derechos fundamentales, como las discusiones de Twitter de que hablan del esclavismo. Y con eso yo no estoy de acuerdo. Y el hashtag porque aquel todo que te el mundo gusta. en República Dominicana ¿Cuál es el hashtag? se ha criado. Todo lo que estamos aquí en este estudio grabando en este momento, estamos aquí sentados porque hay una persona que honradamente está trabajando en nuestros hogares, atendiendo nuestros asuntos. Pero tenemos que ver las cosas también desde ambos lados. Javier, señor. pero entonces vamos a hablar del lado del empleador. Háblame del lado del empleador. Claro. El Que empleador paga también, salario. el empleador también va a tener su derecho. Por Javier, ejemplo, pero una déjame pregunta. terminar. Tú me estás arrollando con la conquista del fundamental y el De la amigo OIT. vino con la Revolución Francesa. Sí, sí. Estamos en República Dominicana, a donde el empleador está pagando salario, está pagando pasaje, está pagando útiles escolares, está pagando préstamos, vacaciones, doble Comida. sueldo, alimentación, todo
eso lo paga, pero no es un regalo, es en justa medida. Más los préstamos, la casa que se le construyen, cuando esa persona se hace prácticamente un empleado de una duración extendida en esa familia. Es una realidad que se da. Tú no puedes venir con un borrador arrollador a cercenar eso como si habláramos de un empleado que trabaja de 8 a 4. De 8 a 4. No, pero es que si ustedes se ponen a leer, incluso hay un párrafo luego de los horarios y habla de turnos. Y muy ejecutivo. Ay, sí, súper ejecutivo. Sí, claro, Llévalo a la señores, realidad que tú vas a exacto, tener un contador pero- en la puerta Exacto, de la no, casa. pero ¿y cuántas señores, empleadas no, domésticas ¿quién No, va a pero ustedes me contabilizar dicen, eso? si me paro y me voy, porque No. son 3 para 1, Exacto. no estoy No, entendiendo. no, vamos a organizarnos. Cálmense. Exacto. Que Cálmense. todo va a salir bien. Sí, no, sí, claro, todo va a salir bien. Eso Porque era lo yo, que tú querías que pasara. yo Exacto. no, yo no. Mírate esa granada Mira, pretendiendo que no lo iba a que pasa- pasar No, nada. yo no he tirado nada. Mira, las leyes Ministerio de Trabajo tiró hay sobre que mí. llevarlas a la aplicación diaria de la gente. O sea, lo que te decía al principio, sin muchos tecnicismos. Por ejemplo, 8 horas. Vamos a Ajá. hablar de los horarios Ajá. para que tú expliques eso. Ayer 8 alguien me llamó horas. y me dijo que tenía tres en su casa. Muy bien por él. Y que una empezaba en la mañana, otra empezaba en la tarde cuando llegaban las niñas, cuidar nada más a las niñas. ¿Y Sí. cómo Hasta tú vas que a llegaba la contabilizar cosa. esas horas, más Una o menos? nómina que tú la vas a poner un Y ponchador en la tenía puerta de la casa. otra los fines de semana. Contabilizar, se arman los turnos, señor, porque es que lo estamos viendo como si Ni fuera Claudia tan Castaño complicado. tiene tanto Los empleado otros días en la un casa. grupo que yo estoy, subieron una foto de una sentada en una silla, chateando. Exacto. Con el internet de la casa tuya. Sí, pero Eso que- no hay problema. Ahora, no Pero lo tienen digas, derecho está a- prohibido. Claro que tienen Que derecho. hable con su mamá por el Pero celular. lo que te quiero dejar dicho es que eso se puede regular y se puede buscar la manera. Porque es que lo que no puede seguir pasando, señores, es que una trabajadora doméstica se levante a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche y no pare. Y cuidado, Pero a haciendo ver, cena a las 12 pero de la a ver, noche. señores, tú tienes empleada doméstica, Javier. No, yo no tengo. No ok, ahora. Pero Doña tú te- Mirta se fue hace como 3 años. Ah, ya, porque bueno, dijiste Antes de la creciste- pandemia. Dijiste que creciste con una en tu casa. No, en mi entonces- casa, pero eso hace 20 años, Ah, Jorge. ya. Tenemos 41. Ya. Entonces, a ver, ella entra a las 8 de la mañana. Esas son las que van todos los días, pero están con las que están con dormida. Ujú. Sí, Se sí. despiertan más Y esa es otra temprano. cuestión que debemos de traer a colación aquí. El trabajo doméstico ha evolucionado tanto que las que van por días a casa, yo creo que ahora mismo, creo, van muy pareja con la que duerme. ¿Pareja en qué sentido? Pareja en cantidad de ¿En lo que números. ganan? No, en números. Ah. No, las que van por día ganan muchísimo más que la que duermen. Ah, sí. Porque van 2 y 3 horas, Y le no- pagan 4 o 5 mil pesos al mes. Claro, pero Y van ¿por qué- una sola vez a la semana o ¿Por qué 2 no- veces. ¿por como qué no que- se le da comida? O prestan servicio en varias casas. No, en también. varias no, en muchísimas. Eso es una Claro. modalidad, pero Sí. también con lo del COVID, la dinámica en muchos hogares dominicanos cambió en Sí, relación pero también a sí, esa gastan modalidad. más, y de, pasajes, comida y estas todo cuestiones, de estas discusiones que han surgido, una persona me dijo que por su barrio hay una señora que tiene 2 años que no va a la casa. A su casa. A su casa. En el COVID se presentaron situaciones a donde había empleadores que pretendían que la persona no fuera a su casa nunca, que se quedara un mes ahí. No, Entonces, también ese es el problema de no ponerle un pare a las cosas y tratar los temas completos. Claro, Sí. mira. Que es lo que yo entiendo que Claro. pretende el ministerio ahora. Pero- Cuando el COVID, Mm, sí, para sí. que no se me vaya a ir el hilo, Claro. había un tema de contagio, de que no se sabía cómo se iba a manejar eso. Uno hizo tantas cosas bien hechas y mal hechas en la pandemia, pero fue improvisando. Sin embargo, este personal, habían empleadores que pretendían que esa persona no fuera a su casa. Y eso es algo prácticamente imposible. ¿Cómo a alguien tú le puedes imponer que para que conserve un empleo, tú lo estás limitando de todos sus derechos fundamentales como empleado? Entonces eso tú lo tienes que enfocar también desde esa óptica. La OIT habla de trabajo forzoso, de eso. Claro. Cuando tú no puedes salir de las inmediaciones de la empresa ni nada. Pero mira lo que pasa, Javier. Fuerte. De nuevo, llevando esto a la práctica. Hay jóvenes, señoras, que viven en el interior, en ciudades de provincias en el interior y no pueden desplazarse todos los días. Entonces vienen de lunes a sábado en la mañana o viernes en la tarde. Entonces quiere decir que es con dormida. ¿Qué pasa? Te voy a ilustrar una situación que es del día a día, para que la gente sepa un poco en qué pie está parado. ¿Qué pasa con... Ahí arranca a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde se cumplen las 8 horas. Tú llegas No, a las cansado, a las 5 de la 5. tarde sería. A las 5 se cumplen las 8 horas. Tú llegas a las 6 o a las 7 cansado y tú quieres que esa señora te ponga unos víveres. Ya terminó su horario laboral. No necesariamente ¿Cómo? terminó, porque te diría,
comienza a las 8, a las 10 hace una pausa, a las 11:30 comienza a hacer la cocina, a la comida, hasta la 1, 2 de la tarde, y luego a la cena la hacen en la noche. Lo que tenemos que coordinar. Exacto, como en qué momento tú es como el contabilizador de horas laborables, en qué momento se activa y en qué momento se desactiva, porque hay un cuarto de servicio donde ya va y tira su pavita a las 3 de la tarde, que sí, que tiene que descansar, porque de repente ya cocinó, fregó todo y quiere tomar 30 minuticos para descansar. No, a veces toman más. Claro, pero es bueno y válido. 3 horas también. Claro. No hay problema. Entonces, ¿cómo tú puedes parametrizar ese mundo interno de la casa entre lo que te estás trabajando y no? Mira, la práctica es lo que va a llevar a, vamos a decir, a finalizar esto. Pero realmente las personas se pueden poner de acuerdo. Incluso, te diría algo más. Lo que decía Claudia ahorita, hay una familiaridad con la persona que llega a ser parte incluso también miembro de la familia. Lo que pasa es que en esas casas donde esa persona es tratada como miembro de la familia, yo estoy seguro que tú llegas a las 8 de la noche y le dices, doña fulana, tráigame un juguito, y doña fulana te lo va a llevar con 1000 amores. Sí. Ahora, el problema es lo que hay que tratar de evitar, ahí donde se va un poco hacia allá y se exige muchísimo más y no hay pares, no hay un momento de ocio, por lo menos esa trabajadora doméstica. Como dice David, la mayoría después que cocinan se acuestan hasta las 5 o 6 de la tarde. No, depende, porque a veces hay niños y tienen que cuidar los niños. Pero tú sabes que eso va a ser imposible contabilizarlo. Esa 44 horas, ¿verdad? Se asimila a la que dice el código, pero tú contabilizar, por ejemplo, como tú dices, 8 horas diarias. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Tú desde tu oficina tú no vas a estar como con un ponche fulana. Tú, ¿hasta qué hora tú trabajas? Hasta las 11. Ah, ok. No. ¿Entiendes? David, es bueno que tú le recuerdes, aprovechando el punto que estamos tratando ahora, a nuestros oyentes cuáles son los derechos que actualmente tiene el personal del servicio doméstico en el Código de Trabajo. Bueno, el Código de Trabajo básicamente le da lo que le llaman los derechos adquiridos, que son su derecho a vacaciones y su Navidad. También entre jornada y jornada tiene que haber 9 horas de descanso. De descanso. Entonces, eso es básicamente lo que el código contempla. Obviamente nosotros creemos que, como dice Javier, tiene que tener más derechos, como ese inscribirla, por ejemplo, en la seguridad social, a los fines de que disfruten su derecho a la salud y a un retiro, vamos a decir, entre comillas, digno. Más sería el retiro digno, porque la salud ya tú sabes que está incluida mucho en SENASA. Sí. Mira, la gran mayoría. Oye, ¿por qué rescato cuál es la legislación actual? Porque uno de los puntos fundamentales que tratábamos en este programa desde hace 10 años es precisamente el del servicio doméstico, cuando ningún programa ni de radio ni de televisión hablaba de eso en este país. Lo hizo un magazine jurídico. Sí, eso es verdad. Y recibíamos llamadas en vivo y tratábamos casos y dábamos consulta a quienes nos contactaban a través de la radio o a través de las redes sociales o a través del canal que llamaban a la emisora. Por eso es que este tema nosotros siempre lo rescatamos, porque es un personal que no siempre tiene la defensa adecuada. Y hay quienes entienden que todavía esos derechos adquiridos son una ayuda. Y hay quienes hasta hace muy poco tiempo no le pagaban el salario de Navidad. Ni la vacación. Eso lo vimos nosotros, señores, en el programa de radio. Ni la vacación. Ni se la daba. ¿Tú te acuerdas de esa señora que llamó, que dijo, pero yo tengo tantos años y yo nunca he cogido vacaciones? Sí, tenía 9 años. Exacto, y nosotros le dijimos, no señora, pero usted todos los años le tocan 14 días de vacaciones. Sí, 14 días laborables. Sí. Claro. Exacto. Sí, del closet. Mírame, hay ¿Del closet? Sí, la señora estaba tranquila en la despensa, ya lo dijo. Ay, Dios mío. Sí, miren, hay una situación que se da, aunque no es directamente relacionado a esta iniciativa, y es que el abandono de trabajo de repentino, si se quiere, de algunas trabajadoras domésticas. Es decir, ellas salen un viernes de tu casa. Y no vuelven jamás. Y jamás vuelven. Se desaparecieron. Y tú te gastas como una tiza llamándola. Y esa señora no aparece. Entonces, no sé, ¿hay algún nivel de responsabilidad hacia de ella hacia los empleadores? Porque es que eso también y todo. Es que si la resolución va a poner preaviso, debería de ser mutuo. Entiendo yo, debe de ser mutuo. Entonces, si se establece eso y hay una omisión de preaviso, pues tanto tú como ella tendrían que pagarlo. Pero todo eso es una discusión que se va a hacer y lo que resulte de ahí es lo que va a salir.
A mí me inquieta bastante lo del preaviso, porque eso en combinación con la práctica es lo que puede complicar la aplicación de esa resolución. Es unos cuantos detalles más de procedimiento, pero cuando es lo que comentaba David, cuando tú quieres ejecutar eso en la práctica, no es justificando la informalidad, pero no todos los hogares pueden manejar situaciones de esa naturaleza, haciéndolo en el CIRLA, haciendo un registro. Eso yo creo que hay que simplificarlo también, el asunto del registro del contrato, en caso de que se dé, porque sería importante como que todo estuviera consolidado para facilitar a quien haga el registro la formalización. Yéndome a la práctica, haciendo una lluvia de ideas. Como tú diseñaste la práctica, a mí lo que más me preocupa es que tú sabes que va a venir una camada de abogados que se va a aprovechar de esa situación. Claro. Y va a ser su mafia, como hacen muchas veces, y entonces van Javier dijo que no, pero tú sabes que no, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, por lo que te decía que ahora mismo hay sentencias que yo he visto que dan miedo. Pero lo que te digo, en entonces, fila afuera en los edificios van a estar llenos. Fírmame ese papel ahí, sin explicarle que es un cotaliti, porque esa es la verdad. Claro. Lo hacen con los trabajadores de la construcción. Yo lo estoy diciendo aquí responsablemente. Lo ponen a firmar Cotaliti sin que sepan que le están entregando un caso, que se lo están vendiendo a un abogado por un porcentaje. En muchos casos ese abogado es que decide por encima de usted qué va a pasar con ese caso judicial. No, y que van a venir esa mafia, por ejemplo, la mafia de las domésticas. Van a empezar a hacer una recua de demanda. Entonces, los tribunales, obviamente, van generalmente a irse por la parte indefensa, que es la parte de la trabajadora. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Te van a condenar una sentencia, 6 meses de salario ahorita, te ponen a pagar el preaviso, más su derecho adquirido, y entonces si tú quieres apelar, va a tener que tú fajarte a depositar un duplo en el banco de donde tú no tienes para que no te embarguen. Entonces, aunque Javier diga que no, eso eventualmente va a pasar. ¿Por qué? Porque los abogados son así, siempre les gusta, está buscando su mejoría. Y además eso es lo que dice el procedimiento. Lo único que yo diría se va a conocer en la justicia ordinaria, no en la justicia de Suiza. Exacto, en la justicia en la ordinaria de aquí. esa. Y más que, déjame yo callarme para no te dejes que Javier te intimide. No es intimidar. Yo conozco a David, estamos en un grupo juntos, dejen que no hable porque no va a hablar, déjalo tranquilo. Está todavía está controlado. Exacto. Lo que te iba a decir ahí en el sitio, lo único que yo no concuerdo ahí con David, después de que pase toda esta cosa, es los 6 meses de salario, la cesantía. El preaviso todavía no se sabe si va a estar o no va a estar. Claro, ahora, imagínate una sentencia de esa elevada en la madre. Pero oye lo que pasa. Claro, imagínate que tú ganes 10,000 pesos, ¿verdad? La muchacha gana 10,000 pesos. 6 meses de salario son 60 nada más de esa condenación. Entonces, ¿dónde una clase media normal, que de casualidad puede comprar comida y pagar sus gastos, va a sacar 120,000 pesos para poner un duplo, para tenerlo ahí parado hasta que el señor quiera? Con lo trate en un camión afuera. Sí, mirando para el techo los 120,000. Exacto, y llevándote la cama y todo, y nevera, de que vamos a embargarte. Señores, hay que ser un poco más pragmático. Lo que te diría ahí, vuelvo y repito, entiendo que eso de los 6 meses no va a aplicar porque son casos de despido y ahí no habla nada de despido, entiendo yo. Sí, pero los tribunales dominicanos son bien creativos, tú sabes bien. Ahí sí estamos de acuerdo, eso sí estamos de acuerdo. Ahí sí podría haber un problema, pero creo que hemos hecho un ejercicio muy muy bello, muy democrático como sociedad. Muy bonito, sí. Mira, se ha visto de todo. Hay muchísimos hashtags interesantes. Sí, ¿por Twitter. ¿Cuál? El que le gustó a Claudia. El que le gustó a Claudia. Pero venga acá, es que en este país al que opina de algo, te dicen clasista. Sí. Oye, a una mujer que tiene 10 años hablando de esos derechos en los medios de comunicación, porque tú opinas, te dicen clasista. Ay, no. El empleador que paga y paga justamente tiene todo el derecho a opinar sobre ese tema y sobre el que quiere. Ese fue un hater que le dijo eso. No, sigue con tu pregunta, no te dejes distraer de Javier. No. Mira, yo veo que aquí dice que al septiembre del 2021 habían unos 239,000 trabajadores domésticos. Sí, ese es el número. Y 20,000 hombres. 20,000 hombres. Sí, muy poco. Sí, es una estadística del Banco Central. Debe ser un poco más. Sí. Pero no una media que ellos establecieron. Eso, pero eso no quiere decir, exacto, pero eso no quiere decir que son 239,000 hogares. Cuando viene a ver más o menos la mitad. Sí. Pero como te decía, hay muchos hogares que tienen 2 y 3.
domésticas y a veces Sí, incluso pero- hasta más. Sí. Bueno, pero esos son muy reducidos lugares que tienen 3 y 4 domésticas, Javier. Hay gente que tiene una de casualidad. No, hay gente que tiene Sí. una, sí, pero la mayoría, Tus amigos. generalmente, no. Tú tienes No, un no, amigo que espérate. tiene 3. Sí, Eso. y amigo de Claudia también. Sí. Hay gente que tiene una para la semana y otra que llega los viernes generalmente y se va el lunes. Eso Sí. esa es la Sí. práctica común. Sí. Pero la práctica común en dónde, Javier? Porque yo te puedo sacar por lo menos, te puedo decir por lo menos 100 casos que tienen una de casualidad. O sea que no. Sí, Claudia tiene. ¿Cuántos Bueno, Claudia, pero- ¿cuánto tú tienes? Claudia no es la media. Juégatela, Claudia. ¿Cuántos tú tienes? ¿Y por qué ustedes me miran a mí? Si todo el mundo aquí tiene empleados, aunque sea Claro. en su oficina. Claro. Exacto, eso Miren, sí. señores, Javier, hay 2 preguntas importantes que no quiero que se queden. Pero quiero seguir con David antes de hacerte esta pregunta a ti. Bueno, digamos que ya hemos criticado la iniciativa, ¿no? Ajá, claro. ¿Qué cosas puntualmente tú le cambiarías? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Wow. Sí, pues para criticar estamos listos. ¿No? No, claro, de una vez. Sí. Sí, así es. Bueno, que yo... Yo te lo digo, lo del preaviso. El preaviso. Lo del Muy preaviso y hay que esclarecer Lo de los cuál horarios. es lo El- de la jornada. La jornada. Me gustó mucho la idea que estableciste de turno. Turno no puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser de un solo De un solo corrido. de un porque solo corrido, la puede percepción generalizada Así es es. que se levantó a las 6 y a las 2 de la tarde ya no puede trabajar más Yo nada. creo que también se debería buscar, vamos a decir, el método de que ellos pretenden, cómo se va a inscribir en la seguridad social. O sea, uno como empleador, uno va a ser el agente que le va a retener o van, entre Tú comillas, sabes que sí. obviamente, pero ¿cómo va a ser? O sea, yo voy a tener que ir a inscribirme como decían ellos, hay que irse a la DGI a inscribirse como nosotros, ¿verdad? Como empleadores, contribuyente, pero por contribuyentes. supuesto que esto va a tener un impacto impositivo. Eso no lo dice la resolución, pero evidentemente en una formalización eso va a tener un impacto desde el punto de vista tributario. Jorge Mancebo, ya el productor te puso nervioso. No, que estamos haciendo unas alineaciones aquí en vivo. Entonces, Javier, Dime. próximos pasos. ¿Qué sigue para la gente que no es abogado? Esto, digamos, ¿cuál es la hoja de ruta de esta Bueno, mira, iniciativa? primero que nada, la consulta sigue en pie, creo que hasta el 25 de abril de este mes. Hay un correo que se llama consultapublica@mt.gov.do. Sí, aquí lo ahí la tengo. gente puede enviar sus cosas. Y creo, me dijeron por ahí, que creo que van a hacer consultas públicas presenciales Vistas en el públicas. Ministerio de Trabajo. Sí. Sí, mira, Que sí. eso también es bueno hacerlo, porque Voy para si allá. algo tenemos todos claros aquí y hemos coincidido en eso, es que debemos de hacer este ejercicio. Así es. Sí, así es. Debemos de hacer este ejercicio y sobre todo esa buena pregunta que tú le hiciste a David, de qué tú arreglarías. David dice del preaviso, la cuestión del horario, pero fíjate que no habló de la seguridad social, no la quitaría. No, es que La cuestión de la formalización del contrato y todo eso ese número de entendemos cosas. que son los puntos a rescatar y Sí. no quisiéramos que iniciativas tan importantes y tan básicas como esa se queden en el aire porque no se pongan de acuerdo. Los invito a que vayan a la página del Ministerio de Trabajo para que revisen el borrador. No se lleven solamente de lo que ustedes leen en las redes sociales y en los titulares de los medios. Haga su ejercicio, desinforman léalo. mucho también. Y hay disponible, como dijo Javier, un correo electrónico para que usted mande su opinión. Sí, aquí está. Porque Mira, fíjate se llama que la- consulta, perdón, Javier, para que la gente lo tenga. consultapublica@mt.gov.do. Como quiera, lo vamos a poner en el enlace de redes sociales cuando subamos el programa en YouTube y cuando lo pongamos en Instagram, vamos a poner ahí la información para que usted pueda opinar. Porque sí, porque mira, al final, mira como nosotros desmenuzamos todo aquí, pero ahí hay programas donde simplemente se ha comenzado a hablar sin Del analizar. esclavismo. O sea, Aquí en República las dos cuestiones. Uno diciendo que somos esclavistas o clasista. y otro que corrió, que no, que deberíamos Sí, no iba eso. de abocarnos Pero a eso, estos si derechos. tú revisas el hashtag, o sea, los hashtags que aparecen en las redes en relación a la discusión del trabajo doméstico, son polarizados. Ahí no vamos a llegar a nada. Claro. Discusiones importantes y necesarias como esta no se pueden tirar por la borda
porque haya gente que no le guste el tema ni de un lado ni de otro. Te voy a poner el ejemplo de las dos asociaciones que más impacto deberían tener en esta opinión, que es el de las amas de casa y el de los trabajadores domésticos. El de los trabajadores domésticos, ¿qué dijo? Que eso no había que mandar a la consulta nada, que eso había que emitirlo, tal y como estaba. Pero ¿Y qué dicen las amas de casa? Que no, que eso, que había que hacer vistas públicas. Entonces, hay que, de verdad, espero que el tema se trate de manera completa, que se depure y que sea llevado a la reforma del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque al final esa resolución donde se va a ejecutar cualquier conflicto judicial y se va a conocer es en los tribunales laborales. No, ya el ministerio te manda para allá. Entonces, en los tribunales laborales, donde nosotros estamos pidiendo que se revise el código, que se están haciendo ejercicios para eso, y hay que, todas las modificaciones que uno quiere, no solamente para el sector empleador, viendo que eso te puede tocar la puerta de tu casa, también hay que hacerlo. Yo personalmente quiero dedicar este tema, este programa, y mi opinión, desde el punto de vista de empleadora, y de ser humano, yo se lo voy a dedicar a todas las empleadas del servicio doméstico que han impactado en mi vida, en casa de nuestros abuelos, de nuestros padres, en mi hogar. Para yo estar sentada aquí en el día de hoy, hay una señora que trabaja con nosotros desde hace muchos años y son las que han permitido que yo pueda trabajar, ellas prestando un servicio digno, pagándosele decentemente, y son las que permiten que muchas mujeres dominicanas puedan a su vez ejercer su profesión, porque ellas están en su casa cuidando de tus niños, y eso hay que reconocerlo. Muchas generaciones de dominicanos realmente han podido hacer una vida profesional porque ese personal está en tu casa con tus hijos, incluso con tus mascotas, claro, que hacen a veces más de lo que le corresponde. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Son parte fundamental de nuestras vidas. Yo recuerdo que en pleno COVID, que ahí uno fue que se dio cuenta la falta que les hacía. Llamé a un amigo mío que es un alto ejecutivo de un banco, un vicepresidente de un banco, y le pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy fregando. Estaba fajado fregando porque no tenía la señora del servicio. Entonces, uno juega roles. Entonces, y como tú dices, se vuelven parte de nuestras vidas. Yo tengo una última pregunta. Pero Jorge, tengo que hacer un paréntesis en lo que tú acabas de decir. El dominicano tiene que aterrizar también. La clase media, en su mente, son ricos en pausa. Sí. Son ricos en proceso y entienden que ellos no pueden tocar, no pueden fregar un vaso. Claro. Entonces la gente tiene que aterrizar la realidad. No, pero en los demás países, tener servicio doméstico, uno es un lujo, y dos, cualquier ser humano normal, lo menos que puede hacer en su casa es fregar. Son cosas del día a día. Claro, normal. Y mira, pero ese es el problema que tenemos en la zona colonial, que no hay parqueos. ¿Tú sabes por qué? Porque tú quieres que te bajen frente al restaurante donde tú vas. Tú no puedes dejar el carro en un parqueo público y caminar 2 cuadras. 2 en la zona colonial, porque tú quieres bajar como un rey o una princesa frente al restaurante. En España, ¿qué tú haces? Camina muchísimo, ¿sí o no? Cuando tú vas. Entonces queremos un poco lo que tú dices. Como yo friego tanto en mi casa y cocino y hago de todo, para mí eso, tú sabes, el fregar un vaso no va a matar, como tú acabas de decir prácticamente, Claudia. O sea que... Claro, totalmente de acuerdo. Mira, un poco el que se me iba a quedar era el tema de el salario. Hay un punto donde se considere de alguna manera regular o normar el salario, porque incluso hay, digamos, como una idea consensuada a lo que debe ganar una empleada doméstica, pero mira, no sé si hay un punto de partida, hay un salario mínimo para las empleadas domésticas. La resolución manda al Comité Nacional de Salario que tenga esa discusión, y eso va a ser otra discusión. Pero ahorita yo, cuando tú decías lo de la mascota, me quedé pensando que incluso todas estas agencias que colocan trabajadoras domésticas dicen que cuando hay un perro son 1,000 pesos más. Y esos son los tipos de cosas que tenemos que regular para que eso no salga así, por Dios, por el amor de Dios. Si tienen 3 niños,
son 2,000 pesos más. ¿Cómo? Si tienen un perro, son 1,000 pesos A más. 1,000 por perro. Pero, ¿qué es esto? ¿Entiendes? ¿Y si es casada? Tiene que haber un salario No. mínimo, y esa discusión se va a llevar en el Comité Nacional de Salario, que es justo, debe de haberlo. Ahora, lo que decíamos ahorita y lo que discutíamos ahorita, la trabajadora doméstica de Santo Domingo no es lo mismo que la trabajadora doméstica de Pedernales, Ujú. porque la que está en Santo Domingo dejó a una en Pedernales. Entonces, eso también es una cuestión Sí, sí. que tenemos que discutir, y Un efecto tenemos cascada. que discutir con esos actores legítimos, para que después no diga la asociación de amas de casa que a mí no me dijeron que yo estaba aquí, a mí nadie me llamó. Sí, pero que eso es tan, o sea, eso es tan espinoso, porque cuando tú vas a tratar el tema de salario, o sea, tú pagas un salario, por ejemplo, a un servicio doméstico en base a lo que tú como persona devengas. Entonces, desde el momento que, por ejemplo, te digan, no, yo gano 40,000 pesos al mes o 50,000 pesos, y te digan, no, el salario mínimo es 12,000, 15,000, o sea, tú le estás pagando casi la mitad de tu salario a un servicio doméstico. Entonces, o sea, no sé si tú me entiendes, un poco cuesta arriba eso, tú como que imponer. Yo creo que nadie gana menos de 12,000 pesos. Una condormida no creo que gane menos de 12,000 pesos. Tenía también que hacer un paréntesis. Hay, se aplicaría, entiendes tú, Javier, un ejemplo similar al de los seguridad privada, los empleados de seguridad privada, que tienen un salario mínimo también especial en el caso de ellos. Sí, igual que el sector de la construcción, que tiene su salario El especial, turístico. que el turístico, la zona franca, las ONG. Sí, va a ser un salario especializado para el rango doméstico. Que esas son empresas. No es que nadie te va a decir de que un salario mínimo de 20,000 pesos en una casa de familia, eso es imposible. Claro, sí, pero vuelvo y te repito, todo eso que tú dijiste anteriormente son empresas, personas, o sea, empresas que devengan dinero, o sea, que la casa de familia no lo hace. Es que eso no tiene que justificar nada de eso. No generan dinero, pues entonces no la tenga, porque usted tiene Sí, que no, pagar, pero que tú usted lo- tiene que pagar un salario de acorde a lo que es el trabajo. Claro, Sí, pero estoy seguro que si aquí a todo el mundo le dicen ahora que van a trabajar 1 hora más en sus oficinas, va a haber grito al cielo. Entonces, o que le van a decir, no, le vamos a bajar el salario a tanto. Estamos hablando de que una trabajadora doméstica, ¿qué tienen que andar por lo regular? Algunos 12, 13, 14,000, 16,000 pesos Sí. mensuales. Depende. Tienen que andar por ahí. Estoy seguro que en sus casas no ganan menos de ahí. Sí, sí. No Por ahí- ganan por menos de que ahí. andan. Entonces, decir que yo gano 40,000 pesos y que le voy a pagar una cuarta parte de mi salario a la trabajadora doméstica, bueno, ahí está lo que se llama la conciliación de la vida laboral y familiar. Trate de organizarse un poco. Trate de organizarse mínimamente para usted tener o una doméstica que le vaya 2 o 3 veces por la semana, O sea- o una fija. o sea que básicamente tú estás de acuerdo de que venga el Estado, básicamente imponga un salario, y si no, que no lo pueda pagar, que no lo pague. Entonces eso va a traer el efecto dominó. Ah, yo no lo puedo pagar, es verdad, yo no me voy a meter en un lío, pues no voy a tener una muchacha. Entonces esa muchacha que tú tenías antes se va a quedar sin trabajo, y la que le cuida el niño entonces también se va a quedar sin trabajo. Eso es un efecto de bola de nieve. Y ojo, la Yo mano, entiendo la que mano no de va a obra ser esa extranjera, Ajá. que eventualmente pudiera Exacto, ser la más ma- económica, que diga, yo le entro al trabajo. Pero es que tienen los mismos derechos, señores. Claro, Estamos hablando de así un es. salario mínimo. No, la que trabaja en un restaurante tiene un salario mínimo de 10,000 y pico de pesos por la cuestión de la propina, que es muchísimo más. Aunque venga la extranjera no le pueden pagar 7,000. Sí, Javier, pero viene el tema de, va a generar informalidad. Se transa. Hay que No, verlo. no. De que puede que genere informalidad, sí, podrá generarlo, pero podrá, de no que va a de generarlo. que tienen que ser el mismo salario, ya sea extranjera o sea dominicana, tiene que ser el mismo salario, Sí. porque es un salario mínimo que se está estableciendo, pero eso- o se establecerá, porque esa es la otra. No se ha establecido y ya estamos diciendo que es un efecto dominó que va a tumbar a la trabajadora de Pedernales de la de Santo Domingo de aquí. Creo que va a ser así. Sí, sí, No lo establece. necesariamente, señores, hay que esperar, no El coman problema es que- ansias, no, como el dice problema es esperando Sancho. para que después, como no agarren así, que nos tiran esa resolución, fájense ahí. Ajá. Ajá. Señores, lo dejamos hasta aquí. Nuestro productor le va a dar Claudia, algo. mira, ya que estamos en ese mood, tú sabes que aquí me están diciendo por el apuntador. El apuntador. Por el apuntador. O sea que nosotros stalkeamos a nuestros invitados. Uy. Principalmente en Twitter. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Un tweet, porque ya le entramos a Claudia con el hashtag. Ajá. Ajá. Un tweet que tú. ¿Pero a mí o a David? No, a David, Ah, ok. Un tweet tuyo, David. Ujú.
acerca de la carne de pollo. Ay, Que como que hubo haters que no estaban de acuerdo contigo. Espérate, acuérdense que Sí, y David con eso figura, cerramos. David Sí. es enólogo, es Furi, Ajá. David no es solamente el derecho, mi amor. Sí. yo básicamente dije una realidad que la carne de pollo no se lava. Y mírame aquí, no ¿Cómo así? se lava. Ningún tipo de carne se lava. Él sabe de carne. La carne de pollo no se lava. No, No. no. Pimienta y sal a la plancha. y Pimienta fuego. y sal. Y si tú quieres, di que como dicen la gente, no, quitarle esa impureza, usted le pone un chin de limón y Ya. sal y pimienta. Tú- Pero yo puse que no se lavaba y ya tú sabes que a mí, yo tuve como 300 comentarios y 150 eran la gente insultando. Pero yo creo que yo era un puerco. que en este Sí. caso habría que preguntarle a las trabajadoras y trabajadores domésticos qué opinan de esto, porque yo creo que ellos tienen más. Y que yo era un clasista porque yo Sí. compraba pollo en el supermercado. Y yo, ¿dónde yo lo voy a comprar? En un matadero. Sí. Bueno, ahora sí, señores. Oye, Javier, qué gusto verte de nuevo. Aquí estamos siempre a la orden De vuelta para a tu discutir casa. todo este tipo de cuestiones. Sí. Y hay que discutirla, aunque se la tiren a uno. ¡Pam! Tengan, Sí. agárrate de ahí, Hay que como dijo hacer David. Sí, David, muchas gracias también por el tiempo. Javier, Claudia siempre me decía, mira, Javier nos cambió, pero un programa que de las tardes, y ella estaba un poco celosa, pero ya No, ella se fue. nunca en la vida. Yo Es siempre que he la estado exclusividad aquí. tiene un precio. Sí. ¿Qué pasa, Jorge Mancebo? Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que también el tema de hoy ha servido para el comeback de los abogados laboralistas a Magazine Jurídico. Muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @Magazine Jurídico. Vamos a subir el programa, como siempre, a todas las plataformas y a YouTube. Nos vemos la próxima semana. Jorge Mancebo, ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo podcast. Aquí en Magazine Jurídico. Bye bye.